Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Lléname, Señor. Quiero tener una experiencia contigo. Quiero tener una experiencia contigo. Al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero. Dígalo. Al que está sentado en el trono y al... Repítalo varias veces conmigo. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria y honor y alabanza y poder para siempre. Sus manos y adore. Sea la gloria y honor, la alabanza y poder para siempre. Para siempre. Para siempre. Y para siempre, para siempre, sea la gloria, sea el poder, la alabanza, el honor y la gloria. No estamos delante de un hombre común y corriente. Estamos ante la misma majestuosidad del Dios Santo, donde sus jerarquías se cubren con sus alas y donde los hombres que son mortales caerían tirados al suelo, cubriéndose con sus ropas, y diríamos: no puedo ver, no puedo levantar mi rostro porque soy indigno, porque no hay quien le vea y viva. Ante la gloria de Dios estamos en esta tarde. Al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado, al que está en el trono y al Cordero. Se va a oír como una catarata. Sea la gloria y honor, la alabanza y poder para siempre. Solo la iglesia,
Alábele con toda su alma. Que se oiga para siempre. Que se oiga y sea la gloria y honor para siempre y para siempre, para siempre. A capela la iglesia. Y para una y otra vez, para siempre, para siempre, sea la gloria y honor y para siempre. El Espíritu Santo se está moviendo en este lugar. Él es una persona, Él es real. Más que enseñar de Él, Él es real. Él está aquí en esta tarde. El Espíritu Santo está aquí. Él te abraza. Él te ministra. Si estás a la expectativa con los ojos abiertos, no vas a tener experiencias de ninguna índole. Solo permítele a Él que te llene. Él está aquí. Solo cierre sus labios unos segundos y déjelo que Él se mueva en su vida. Abrácelo porque Él está aquí. Más que emocionalismo, Él está aquí. Él es real. Podemos conversar con Él de tú a tú, porque es la tercera persona de la Trinidad. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Solo abra sus labios y permita que Él saque lo que hay en su corazón para edificar a la iglesia. Hay personas que aquí han venido diciendo: quiero que me hables cuando yo esté adentro. Háblame porque yo necesito oír tu voz. Pues Dios le va a hablar a usted. Dios le va a hablar a usted.
Aleluya. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial, en esta tarde. Ahora que habremos de abrir tu palabra para enseñar, instrúyenos, háblanos a través de ella y que escuchemos tu voz de manera clara con respecto a lo que vamos a impartir, tanto de los que estamos aquí como aquellas personas que estarán escuchando este mensaje y viéndolo a través de las redes sociales. Extiende tu favor para que milagros, portentos, prodigios, señales sean hechas en tu nombre, Señor. Salva a los amigos, si es que hay alguno de ellos aquí en medio nuestro. Sálvales. Salva a los jóvenes. Salva a las personas adultas. Salva a los ancianos. Y haz volver a aquellos que se han alejado de tus preceptos, de tus caminos, Señor. Abre nuestros corazones para que podamos ser receptibles a las verdades que hoy vamos a estudiar a la luz de este tema. Todo esto te lo rogamos, Padre Celestial, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Tomamos la base bíblica en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Daniel 9, 24. Hoy sí vamos a hacer algo cuando estemos impartiendo el mensaje. Quietos, hermano, siéntense y no estén distraídos, ¿verdad? Porque por nada del mundo usted tiene que estar distraído. Preste atención a la palabra del Señor. Estamos estudiando el tema la semana 70 del profeta Daniel. Hoy vamos a desarrollar la tercera parte. Quiero que lea conmigo el versículo 24, por favor. Dice la Biblia, de la manera como está escrita la palabra. Aquí nos quedábamos la semana anterior. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Por favor, tome su asiento si es tan amable. Siéntese. Aquí podemos encontrar en estas expresiones, luego vamos a explicar lo que está contenido allí, pero podemos ver acá que esta es la revelación profética que Daniel tuvo. Alguien diría de todo el Antiguo Testamento. Ahora, si Daniel tuvo esa revelación profética, aquí dentro de esa misma revelación, según el versículo 24, comienza él a hablar acerca de las 70 semanas. O sea que todo el trasfondo que hemos dado, hoy hemos llegado ya a la comprensibilidad que esas 70 semanas de las cuales se habla, según todo el preámbulo, todo el trasfondo que hemos dado, hemos llegado a la comprensibilidad de que no se refiere a semana de días, sino a semana de años, porque de eso es lo que él está hablando acá. Dentro de esas 70 semanas, según lo que expresa acá el versículo 24, dice: están determinadas sobre tu pueblo. Es decir, al hablar de la expresión determinada sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, según lo que dice el versículo 24, esto viene como
a despertar en nosotros, en nuestro interior, una interrogante. Es una expresión que yo de manera continua la menciono y que hace que ese interrogante que despierta en nuestro interior, en lo externo, resurja una pregunta. Según el versículo, ¿a qué se refiere aquí la Biblia cuando habla de la expresión en el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo? Y la pregunta es, ¿el pueblo de quién? Bueno, la respuesta sería el pueblo de Daniel. Y según el versículo 24 dice, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Parece ser que la expresión se repite cuando dice tu santa ciudad. Y ahí vuelve a resurgir otra pregunta. ¿La ciudad de quién? Es la ciudad de Daniel. Entonces el comentario es bastante sencillo de entenderlo y no se necesita mucha interpretación. Ahora, si estamos ubicados acá, que es sobre la ciudad de Daniel, sobre el pueblo de Daniel, entonces, ¿a qué ciudad se está refiriendo? Bueno, todos sabemos que Daniel era un hebreo. Y si se refiere entonces a la santa ciudad o a su pueblo, se está refiriendo de manera literal a Jerusalén. Sobre este pueblo, sobre esta ciudad, entonces, ahora que entendemos de manera literal, de manera que las 70 semanas están fijadas y determinadas y decretadas. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Daniel, sobre la ciudad de Daniel a la cual él pertenecía. Y esto nos da una pauta, una idea, que las 70 semanas entonces están relacionadas concretamente con lo que es el pueblo, es decir, la nación hebrea de Daniel, donde él pertenece, la nación de Israel, y con la ciudad misma de Daniel, la ciudad de Jerusalén, que es la misma. Entonces, dentro de las 70 semanas, esto del cumplimiento profético tiene que ver de manera exclusiva con el pueblo de Daniel, es decir, con Israel, con la nación de Israel. Por eso es que el texto 24 dice, allí quiero que usted entienda una expresión. Hay cosas que cuando uno lee la Biblia y tiene el hábito de leerla, de estudiarla, hay expresiones o cosas que uno las pasa por alto. Fíjese qué importante es esto. Nunca hay que pasar por alto ni una coma ni una tilde. Aquí aparece una expresión que quiero que la consideremos. Sigamos leyendo el versículo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y dice la expresión, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para esa expresión. Repítalo conmigo, para. Entonces, esa expresión para, cuando uno la lee, cuando usted la observa acá en las escrituras, ese para en las escrituras, es que algo importante o relevante habrá de decirse. Uno muchas veces lee la Biblia en estas expresiones del verso 24 de manera corrida. Y de hecho uno las pasa por alto y dice, pero ese para no tiene relevancia, no tiene importancia. Pero bien, cuando uno estudia ese para, tiene su relevancia, tiene su peso. Y ese para está allí para decirnos lo que se nos debe de indicar con un propósito. Entonces, lo que habrá de indicársenos con un propósito, eso que habrá de decírsenos, no es cualquier cosa. Es decir, no es algo irrelevante, sino que es algo importante. Siga leyendo por favor el versículo 24. Después de ese para, dice, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer, repita la frase conmigo fuerte, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Explico. Ya no vamos a leer el versículo 24, hasta después lo vamos a volver a repetir.
desde la salida de la orden, según lo que ya hemos analizado en los otros temas anteriores, para restaurar y edificar Jerusalén, dentro de la explicación anterior, la cual estuvimos viendo, si usted se recuerda, Jerusalén fue destruida. Alguien diría, ¿cómo está eso de que Jerusalén fue destruida? Fue destruida en el pasado y fue destruida, según el dato cronológico que yo tengo, en el año 70. Pero al revisar la historia bíblica de lo que ya hemos desarrollado, en el pasado fue destruida, miles de años atrás, antes de Cristo fue destruida. Si estamos hablando antes de Cristo, entonces, ¿quién fue la nación que destruyó Jerusalén? Dentro del preámbulo histórico, el cual ya hemos analizado, todos sabemos que Jerusalén fue destruida por el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor entra a Jerusalén y destruye el templo, mata a espada a muchos de los hebreos, y de los que sobreviven, es decir, de los que no mueren, son llevados cautivos a Jerusalén. Entonces, cuando esto se da y Nabucodonosor interviene, ahora, recordando esto, Dios va a dar una orden. ¿Cuál es esa orden? Para que Jerusalén sea restaurada. Una cosa es hablar de destrucción y otra cosa es hablar de restauración. O sea que Jerusalén tendrá que ser reedificada nuevamente. Eso significa que Jerusalén va a ser devuelta a como era antes de ser destruida. Es decir, que volvería a su gloria pasada. ¿Por qué? Porque hablar de Jerusalén, cuando uno estudia de la ciudad de Jerusalén, es la ciudad sagrada, santa de los hebreos. ¿Y qué dijéramos del templo que Dios permitió que se construyera en Jerusalén? Eso es lo más sagrado también para ellos. Todo aquel que interviniese tratando de destruir o de tocar su templo, estaría tocando la misma o dañando la misma dignidad de los hebreos. Entonces, dentro de las mismas palabras proféticas que Dios establece en este libro, entonces vendría un momento cuando Jerusalén volvería a su época gloriosa. Es decir, a su época cuando Jerusalén era reconocida antes de ser destruida. Por eso es que los judíos en sus festividades, nadie posponía el momento cuando se celebraba alguna de las fiestas, porque es una variedad de fiestas las que los israelitas celebraban, de ir a esos lugares en peregrinaje, y no importando la trayectoria o el trecho geográfico que ellos tuviesen que recorrer, o el riesgo que se corría por los ladrones de poder llegar hasta ese sitio. Pero ellos lo hacían por amor a su ciudad santa. Entonces, dentro de la esperanza de ser reconstruida, hay una pregunta que esto resurge acá dentro del dato profético. ¿Cuáles son esas cosas que dice Dios que tienen que ocurrir? Bueno, hasta el Mesías príncipe, quiero que siga leyendo el versículo 24, porque aquí corre la profecía. Le dije una vez que esto ya es indetenible. Nadie puede tapar ni estropear el correr del cumplimiento de las profecías, hermano, que están escritas en este libro. Si alguno, hermano, dijera, yo creo que hay un tiempo en el cual Dios tiene que detenerse para que esto se cumpla, o ya no. Esto es como un río, el cual lleva un cauce y va movilizándose, avanzando por lugares geográficos, y si hay algo que trunque o detenga ese caudal, es indetenible. Es indetenible. Siga leyendo, por favor, el versículo 24. Las siguientes frases. Dice: sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin, ¿a qué? Al pecado. Siga leyendo. Y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable
y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces de acá se saca una pregunta: ¿cuáles son esas cosas que dice Dios que tienen que ocurrir? Bueno, hasta el Mesías príncipe. ¿Qué es el Mesías príncipe? Bueno, el Mesías príncipe, hubo una orden que Dios dio a través de un rey. Ese rey era un rey humano y era un rey que no era cristiano, era un rey pagano. Pero ¿quién es ese rey? Es el rey Artajerjes II, o podríamos llamarlo Artajerjes II. En tiempos de Nehemías se dio esa orden. ¿Para qué? Para que la ciudad fuese restaurada. Fue destruida en el tiempo de Nabucodonosor, tiempos atrás. La cautividad duraría 70 años. Pero en el proceso en que las profecías tenían que cumplirse, vendría el momento cuando Dios levantaría las personas que al menos dentro de la gracia de Dios serían como los instrumentos o los que Dios ocuparía para que la restauración del templo se volviese a dar. Y entonces se da en los tiempos de Nehemías para que la ciudad de Jerusalén fuese restaurada. Según lo que estamos leyendo, esto se da desde la salida de esa orden hasta el Mesías príncipe. Hay que tener sumo cuidado porque en este versículo 24 aparecen dos personajes que uno es distinto al otro. Mi pregunta es: ¿quién es ese Mesías príncipe del cual se está hablando aquí la Biblia? Ese es lo lindo de las Escrituras. ¿Por qué? Porque en este libro hay confiabilidad. Es decir, confiabilidad en este sentido de que no es un libro común y corriente el que estamos estudiando, sino que es la palabra bendita de Dios. Es las Escrituras, las que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Ahora, si este libro es de hechura divina, entonces ¿hay confiabilidad en él? ¿Puedo mantener mi confianza en lo que dice este libro? Cuando se oyen voces extrañas afuera que dicen: todo lo que está contenido en ese libro, todo lo que está ahí, aguanta con lo que le han puesto. Es decir, algunos tienen el atrevimiento de añadir a esto que estoy expresando: ese libro es de hechura humana, ese libro es común y corriente. ¿Cómo yo puedo demostrarle a un impío, a un pagano, a un escéptico, que la Biblia es la palabra del Señor, que la Biblia es de hechura espiritual? Ok, muy fácil. No voy a mencionar muchos de los aspectos que implica, las bases que implican el mostrar que la Biblia es de hechura espiritual. Es la herencia de Dios hacia nosotros, es el legado de Dios hacia nosotros. En síntesis, la muestra que puedo presentar es el cumplimiento de las profecías. Eso demuestra que la Biblia no es un libro común y corriente, sino que es la palabra bendita del Señor. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? ¿Por qué estoy mencionando eso? Porque la expresión que aparece aquí en el verso 24 es clara: Mesías príncipe. ¿Ya lo tiene? ¿O no lo tiene? ¿O tiene cerrada la Biblia? Y ungir al santo de los santos. Siga leyendo el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, verso 25, el Mesías príncipe. Increíble para aquellos que dicen: ¿en dónde aparece Cristo en el Antiguo Testamento? Aquí está. Aquí se está hablando del Mesías. La frase es bastante comprensible: Mesías príncipe, Jesucristo. Hubo una orden que Dios dio a través de un rey, y es ese rey pagano, Artajerjes II, para restaurar la ciudad de Jerusalén. Pero el dato que quiero darles es este: desde la salida de esa orden
hasta el Mesías príncipe, que es Jesucristo, esto tiene que ver con el día cuando Él entra. A eso se refiere aquel texto tan conocido, cuando Jesucristo agarró un pollino de asno. ¿Se recuerdan ustedes? Ya hemos dado lectura en algún estudio, Entra en la ciudad de Jerusalén. ¿Cómo se le llama a esa entrada? ¿Saben ustedes que ese nombre es la mal llamada entrada triunfal? O sea, no tendría que llamarse así. Por eso digo, es la mal llamada entrada triunfal. ¿Por qué? Porque no es esa la entrada triunfal. Cuando Cristo venga en su gloria por segunda vez, entonces será la entrada triunfal sobre Jerusalén. Estamos aquí, iglesia. Pero sigamos el comentario profético cuando habla acerca del Mesías Rey, desde la salida del orden hasta el Mesías príncipe, que es Jesucristo, que tiene que ver con el día cuando Él entra en esta ciudad, cabalgando en aquel pollino de asno. Entonces, cuando el Señor iba cabalgando en ese pollino de asno, allí Israel, la nación hebrea, que en ocasiones se había vuelto a la apostasía, se había vuelto al pecado, se habían vuelto peor que los paganos en su comportamiento, porque esa es la historia en el Antiguo Testamento. Se volvían a Dios, le fallaban, se volvían a Él, le fallaban, y así era. Por eso es que Dios los entregó a la cautividad. Pero vea esto. Entonces ahora esta nación que por tantos años se le había caracterizado el jugar con Él, aquí sucede algo extraño, hermano. ¿Cuál es lo extraño que sucede? En esa entrada, cuando Él iba montado en ese pollino de asno, de manera humilde el Señor, entonces la nación hebrea, que había actuado de manera antagónica, reacia en contra del rey, se le ofrece y lo recibe como el Mesías. ¿Cómo está eso que lo recibe como el Mesías? Si en la Biblia dice, en Juan capítulo 1, a lo suyo vino y lo suyo no le recibió, mas aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que somos nosotros. Pero ¿cómo está eso? Que yo estoy diciendo una cosa aquí dentro de lo que estoy explicando en el púlpito, y la Biblia dice en Juan capítulo 1, a lo suyo vino. Y yo estoy mencionando aquí que la nación hebrea se le rindió, se le ofreció en esa entrada. ¿Por qué digo tan atrevidamente esas expresiones? Porque ellos allí en esa entrada, cuando estaban a un lado, otros al otro lado, es como servir de pared, y el Señor iba a pasar en medio de ellos. Entonces ellos externizaron una exclamación. La frase más sencilla: ellos aclamaron. ¿Qué dijeron según la Biblia en esa aclamación que ellos hicieron? ¿Qué dijeron los hebreos? Hay una frase que se escribe en hebreo y es la frase Yoshaba, Yoshana, Yoshana, Yoshana en hebreo. ¿Alguna vez se ha interesado usted en averiguar qué significa la frase Yoshana? En el castellano decimos Osana, Osana, está bien, si no queremos decir la frase en el hebreo. Yoshan, 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 Osana, Osana. Pero ¿qué significa la frase Osana? Cuando uno estudia la Biblia y haya la interpretación, significa: sálvanos ahora, hijo de David. Las frases que aparecen en los evangelios son estas: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues esas frases, aunque las digamos de manera literal en el castellano, esa es la interpretación. Le están diciendo al que viene montado en el pollino de asno: sálvanos ahora, hijo de David. Y ese es aceptarle como el Mesías. Sálvanos, porque repetían la frase: Hosana, Hosana, Hosana al hijo de David. Sálvanos, sálvanos ahora, hijo de David.
es recibirle como el Mesías. Jesús venía de la línea de David. Sálvanos, sálvanos. O sea que el pueblo reconoció que aquel que venía montado con ese vestuario de un solo tejido no era un ser común y corriente. Hay una expresión que se utiliza en la Biblia que es la palabra ungido. Ungido. La expresión tiene sus raíces, ungido. Los reyes eran ungidos con aceite para que se desenvolviesen en su función, se desempeñasen en el rol donde ellos habían de ser colocados. Los profetas también eran ungidos. Cristo como el Mesías fue ungido. Él fue ungido. El Mesías fue ungido. ¿A dónde fue ungido Cristo? Cuando Juan el Bautista, Juan, la frase bautista significa bautizador. Cuando usted escuche esa frase de manera literal, bautista, es bautizador, porque Juan bautizaba en el Jordán. Entonces Juan el Bautizador bautizó a su primo, porque eran familiares. Si usted se recuerda, como lo reconoció que era su primo, no quería bautizarlo. Pero más que verlo como su primo, digo, no quería hacerlo. Entonces Cristo le dice, hazlo para que se cumpla toda justicia. Y lo bautizó. Entonces cuando lo estaba bautizando, Juan lo sacó del agua a Jesús. Jesús no tenía nada que arrepentirse, porque el bautismo de Juan era por arrepentimiento. Lo saca del agua, y cuando lo saca del agua, los cielos se abren, desciende una paloma que simboliza al Espíritu Santo y se le posa sobre su hombro. Eso, el ungimiento, viene de parte del Espíritu Santo. Lo llena. Por eso es que posteriormente, cuando Cristo se presenta a una de las sinagogas y se le entrega el rollo, el libro, y allí en el libro está el libro del profeta Isaías, eso lee: el Espíritu de Dios está sobre mí y Él me ha ungido para, y ahí comienza a dar el porqué. Es decir, en síntesis, para desenvolverse en los 3 años y medio de su ministerio. Y por eso es que Él habría de dar vista a los ciegos. Por eso es que los cojos serían levantados, los enfermos serían sanados. ¿Y cómo no serían sanados? Si ese santo ser fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Por eso es que Él expresó aquellas palabras tan conocidas que nosotros las leemos: toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. El fue ungido, fue preparado para desenvolverse. Israel reconoció al Mesías. Y aquí hay un detalle a considerar, hermano, porque alguien puede alegrarse y a alguien le puede pasar como los israelitas. Una cosa es reconocer y otra cosa es recibirlo. Busque un diccionario y vea usted la diferencia. Yo reconozco que Él es mi hermano en Cristo. Una cosa es que yo lo reconozca, pero otra cosa es que me porte como su hermano. Una cosa es que yo hable bonito de Dios, pero otra cosa es que viva conforme a su voluntad. Todo el mundo reconoce que Jesús es Cristo, pero no viven para Él. Todo el mundo reconoce que Él fue el que vino a dar su vida para salvarnos, para expiar nuestros pecados, pero no todos le reciben. Ahí hay unas libretitas en la librería que dicen: me llamas Señor, pero no quieres hacer mi voluntad. ¿De qué sirve reconocer a Jesús como el Mesías si yo no quiero vivir como Él? ¿De qué sirve reconocer a Jesús como el Mesías si yo no quiero hacer su voluntad? Si yo no quiero abrirle en mi corazón para que Él entre. Por eso es que Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos le hemos sacado de la habitación en donde Él tiene que estar. Jesús, los que somos cristianos, usted lo sabe, Jesús habita aquí en nuestro corazón. Ahí hay una sillita, no estoy hablando de manera material y literal. Ahí Él colocó una silla y se sentó cuando nosotros le rendimos nuestra vida a Él.
Cuando usted dijo, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador personal, ahí está el Señor habitando. Una cosa es cantarle y otra cosa es recibirlo. Porque todos los seres humanos somos buenos para admirar. Al que dentro de la misma teología de la liberación admiran. Para ellos Cristo fue el primer revolucionario y no pasa de ahí para Carlos Marx. Imagínense, fíjense, me interesa mucho decirle esto de ese personaje. Padre judío, alemán, conocedor del evangelio, y después cerrar su corazón para volverse un ateo. Es inconcebible. Y sus padres eran religiosos de hueso colorado, hermano. Y se apartó. Entonces cualquiera puede decir, ya vieron que los judíos le recibieron. Ya vieron que lo aceptaron como el Mesías. Si usted lee la Biblia, estos mismos judíos que estaban diciendo esta frase, Yoshana en hebreo, sálvanos ahora, hijo de David, fueron los mismos que a las horas, con el transcurrir de las horas, de los días, son los mismos que estaban diciendo delante de Pilato, crucifícale. Cuando una persona recibe a Jesús de verdad, nunca lo maldice, ni nunca lo cambia, porque tenerlo a Jesús en el corazón es tenerlo todo. ¿Cambiaría usted a Jesús por una falda? ¿Ah? ¿Estaría actuando con su manera de ser al siguiente día igual que los judíos? No te quiero, te aborrezco. Sería inconcebible. Porque todo aquel que disfruta tenerlo a Él jamás vuelve a ser el mismo. Al contrario, en lugar de volvernos blasfemos, en lugar de nuestro actuar, de nuestro movernos y de actuar de manera incoherente en contra de su voluntad, queremos hacer su voluntad. Queremos vivir para Él. Pero ahí está la actuación de estos hombres. Al que le decían, sálvanos, ahora decían, crucifícale. Bonita la historia, ¿verdad? Me he detenido aquí. Pero fíjese que el detalle es este dentro de la profecía bíblica. El Mesías príncipe que entra acá, cuando Cristo aparece en escena. En esta época, esta nación estaba gobernada. Claro, había una nación dominante. Porque si usted lee profecía, dentro del cuadro profético, hay 4 naciones que en esa época eran las potencias. Habían otras naciones más. Pero en la escena profética aparece los babilonios, los medos y los persas. Aparece aquel grande imperio comandado por Alejandro Magno, los helénicos, el imperio griego, y el cuarto, el imperio romano. Entonces, ¿por qué, por cuáles de estas naciones estaba dominada Jerusalén en esa época? Por los romanos. Pero los romanos les permitían a quienes ellos dominaban en algunos lugares que ellos fueran libres en la manera de adorar. Y colocaban ellos procuradores, pero siempre gobernados, manejados como esclavos por el gobierno romano. Y fueron tan opresores en sus impuestos, ya lo he explicado en otra ocasión, que a ellos les importaba el dinero, lo material, pero esclavizaban a la gente. En este tiempo entonces, Jerusalén, como era la ciudad de Dios, ¿verdad? La ciudad santa, cuando Cristo aparece en escena, esta nación estaba gobernada por una organización llamada el Sanedrín. Era la representación legal, eso significa. Ese es el Sanedrín, la representación legal de Israel. Ahora, ¿en qué rol se desenvolvían los del Sanedrín?
Bueno, lo que estos hacían, según los comentarios de algunos expositores, lo que estos hacían, estos que dominaban, estos que representaban legalmente a Israel, ponían cargas al pueblo que ni ellos podían llevar, cargas religiosas. Por eso es que cuando Cristo más adelante habría de aparecer en escena, Mesías príncipe, el Señor diría estas frases: vengan a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. ¿Cuántos alaban al Señor? Estos cargaban con la ley. Cristo, en lugar de cargar con la ley, Él se ofrece como el único medio para poder hacerles descansar. Los que estéis trabajados y cargados. Estos tipos imponían. Lo que ellos hacían, al imponer, el pueblo tenía que hacerlo, aunque el pueblo no estuviese de acuerdo. Igual lo que nos sucede aquí en El Salvador, hermano. Igualito lo que sucede no solamente aquí, sino en otros países. Entonces los que legislan hacen lo que ellos les venga en gana. ¿Y uno qué hace pues? ¿Qué haría usted? Hay que levantarnos en una revolución. Cállese. Ya suficiente con esa experiencia de miles de muertos desde los 80 hasta el 92 en los acuerdos de paz. Sería una locura. Como decía un sociólogo, uno tiene que aprender de las experiencias y saber sacar provecho de lo que hicieron de manera incoherente, para que la historia no se vuelva a repetir. Todo el que legisla como estos tipos hacían lo que les viniese en gana. Ellos eran la representación legal, tenían que obedecer. Le gustase o no le gustase, tenían que hacer caso. Pero dentro del marco profético, siga leyendo el versículo 25, por favor. Siempre del capítulo 9 de Daniel. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Siga leyendo el verso 26, luego explico todo lo demás. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo, aquí, ese es otro personaje, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Quién es ese otro personaje? El príncipe que ha de venir. Allá es Mesías príncipe, y aquí dice, en el verso 26, ¿qué dice? Mesías príncipe en el verso 25, y aquí dice, y el pueblo de un príncipe. Una cosa es decir Mesías príncipe, pero aquí dice, y el pueblo de un príncipe. ¿Quién es ese príncipe según la palabra profética que nos dice acá que habrá de venir? ¿Quién es ese príncipe? El Mesías príncipe es Cristo, pero este príncipe, ¿quién es? Son dos personas diferentes. Ese príncipe es el anticristo. Mire cómo se nos está hablando de manera adelantada del Mesías príncipe que se cumplió en Cristo, en la entrada de Jerusalén. Pero este príncipe todavía no ha aparecido. Significa que ese príncipe aparecerá después de la primera venida de Cristo. Cristo ya vino por primera vez hace 2000 años y Él prometió que volvería. Hay dos escenas que uno tiene que diferenciarla. Una es hablar en el griego acerca de la expresión en el griego que es harpazo, y otra es la expresión parusia. No mezclemos en una sola esto. Aunque cuando uno enseña acerca de lo que son los eventos del futuro, escatología, uno dice la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, esta es la mejor explicación. Se diferencia en dos. Una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es
su venida gloriosa. Una cosa es arpazo y otra cosa es parusia. Hay diferencia en ambas, aunque se le llame la segunda venida de Cristo. En arpazo, según lo que yo les he explicado anteriormente, nadie le verá, solamente su novia. ¿Dónde está la novia del Cordero aquí? Entonces su novia le verá, pero la manera como le verá no será con este cuerpo corruptible. Nadie puede ver a Jesús con un cuerpo corrupto. Pablo decía, esto corruptible se vestirá de incorrupción. Para poder verle arpazo, Él tiene que transformarnos. Hay promesa en la Biblia. Él dijo estas expresiones: me voy, pero me voy, dijo el Señor, parafraseándolo. Es necesario que me vaya para prepararles morada, porque quiero que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Hay promesa en la Biblia. Apocalipsis hay promesa, que Él no permitirá que nosotros pasemos por la hora. Yo le llamaría hora, el tiempo de prueba que habrá de venir sobre este mundo. Él promete librarnos, pero ¿cómo nos va a librar? Según lo que Pablo nos menciona en Tesalonicenses. Él dice que sonará una trompeta, habrá una señal en los cielos. Es la manera como lo vamos a ver. Y cuando esa trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que habremos quedado seremos transformados en un cerrar y abrir de ojos, y saldremos al encuentro con el Señor en los aires. A eso se le llama arpazo, arrebatar para arriba. Ahí sí le vamos a ver. Él va a estar suspendido en las nubes, esperando a la novia. Solo noten lo que yo voy a presentar. Quien nos va a entregar es el Espíritu Santo. Y de ahí salimos para la boda del Cordero, y se va a efectuar el tribunal de Cristo. ¿No le alaba a usted el Señor? Hay diferencia. Parusia es su segunda venida gloriosa, cuando Él venga a establecer su reino milenial en este planeta. Entonces, los que ya hemos terminado, escúchenme bien, las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, a los 7 años completitos, venimos con Él a inaugurar el reino milenial. Ahí sí dice la Biblia, todo ojo le verá. Ay. Va a ser visible la segunda venida de Cristo, su parusia. Explico esto, ¿saben por qué? Aunque ya lo he repetido una y otra vez, pero es muy importante mencionarlo porque algunas cosas se nos olvidan. Para ubicarnos, antes que Cristo aparezca, pero para su iglesia, para ser levantada, antes de eso, escúchenme bien, tienen que haber principios de dolores. Repite la frase conmigo: principios de dolores. Este tipo que se le llama príncipe, el príncipe de esta nación que ha de venir, aparecerá en escena cuando la iglesia ya no esté aquí. Y ahí es la pregunta, porque se han escrito muchos libros. Yo le puedo, si usted me dice, pastor, recomiéndeme algunos libros que hablen del anticristo, le puedo recomendar. Hay una variedad de libros que hablan del inicuo, del hombre de pecado. Y hay quienes dudan de lo que la Biblia dice. ¿Qué? Que va a aparecer un personaje que va a dominar todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros tenemos los ojos cerrados. Lo que sucede en las iglesias evangélicas, que nos gusta más la algarabía, el show, la prosperidad. Nos gusta más el sensacionalismo. ¿Me entienden? El emocionalismo. Que se nos olvida leer la Biblia. Se nos olvida ubicarnos en los tiempos.
en los cuales estamos. Si alguien duda de la aparición de este príncipe, que no es el Mesías, porque el Mesías ya vino hace 2000 años, es este príncipe de este pueblo a quien los israelitas ahorita están esperando. Me gusta ver los ortodoxos, los judíos ortodoxos, y tienen unas revelaciones tan extrañas en estos últimos días, que hubo un personaje que ya murió, no sé si estoy mal, me ubico, andaba ahí por los 108 años, hace unos años murió, apellidado Carburi, aparece en el internet. Antes de morir tuvo una revelación que el Mesías aparecería. Mi pregunta es, ¿qué tipo de revelación tuvo? Bueno, según el periódico israelí, él escribió una carta y se la dejó como un legado a uno de sus hijos. Y dentro de la carta decía que él reconocía, y pone el nombre. Algunos, el hijo quiso tergiversar lo que dejó escrito, pero ya los periódicos lo habían sacado como noticia. Entonces, cuando él tiene la revelación de quién es el Mesías, él escribe el nombre de Joshua. Y decir Joshua es decir Jesús. Él dijo que Jesús es el Mesías. Y él dijo esto, que el Mesías pronto aparecería. Si uno no tiene cuidado, uno podría llegar a pensar que de este Mesías en el cual él está hablando es el anticristo. Pero ahí es donde uno tiene los ojos bien pelados, porque si él puso el nombre de Joshua, el anticristo no se va a llamar Joshua. Y usted me dice, ¿cómo se va a llamar? No sé, ni que me importa. Pues sí, yo no voy a... ¿Y cómo se va a llamar? Pues se va a llamar Wilito, se va a llamar Josefino. A mí no me interesa, a mí lo que me interesa es que el Señor viene por nosotros. Eso es más relevante que cualquier otra cosa. Andar averiguando yo, ¿y qué nombre? Pues no será William, no será Guillermo, no será el príncipe Felipe. Ahí andan averiguando los nombres, metiéndose en líos, en calzoncillos de cuántas varas. ¿Para qué meterse en eso? A mí lo que me interesa es esto que estoy explicando. Puso el nombre, significa que Carburi tuvo la revelación de que Cristo pronto vendrá por su iglesia. ¿Por qué? Porque cuando venga por su iglesia y desaparezcamos, entonces aparecerá en escena el hombre del cual yo le estoy hablando, el príncipe de este pueblo, el anticristo. Ya nosotros, la buena noticia, los que caminan fielmente en el Señor, porque no todo lo que brilla es oro, no todo lo que dice profesar el nombre de Jesús es oro. Lastimosamente, el 50% de la iglesia evangélica está en un estado de putrefacción. Dispénseme, alguien diría, usted no es el indicado para decir eso. Si las características se están dando: gente apática, gente insensible, pastores viviendo con 5 mujeres, líderes robando, líderes estafando, mujeres llevándose el marido que no les pertenece, el anciano llevándose la hija de la diaconisa, iglesias no hablando de la Biblia sino de la prosperidad, no hablan del arrepentimiento, no hablan de los juicios, no hablan de la santidad, no hablan de la venida del Rey, y dormidos en sus laureles. Despierta tú que duermes en esta noche. Y decimos que somos la novia verdadera del Cordero. No está sucia. La sangre que Cristo virtió de su cuerpo en el madero limpió a la que estaba sucia, y mandó el Espíritu Santo para que nos ataviara,
Estamos siendo ataviados, estamos siendo preparados. Alguien que es ataviado mantiene las vestiduras limpias, internas, blancas, y no se comporta como un hipócrita, sino que es santo. Porque santo, dice Pedro, es el que te llamó. Pero hoy no. Hoy a todos se les está ofreciendo el cielo. Todos vamos para el cielo, no importando como tú andes, detente. No importando como tú andes, detente. No podemos decir expresiones de ese tipo. La Biblia dice, es clara. Yo no sé por qué, hermano, han dejado ese texto a un lado cuando la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y saben qué es santo? Hoy les impartí un estudio a los servidores. Ahí está en internet. Y alguien me escribió y me dijo, ¿y usted quién es para que hable de eso? Me dijo, soy un hijo de Dios. Y estamos volviendo a los principios de la Biblia. Porque hay un montón de pícaros que se han metido en las iglesias. Estafadores, mentirosos, adúlteros, fornicarios. Tipos que son, no hombre hermano, corrompidos. Hay un tipo que hace poco vino aquí. ¿Y saben qué dijo? A la hora que yo quiero me llevo una vieja de aquí. Pues que se vaya a llevar una vieja de Pampe, pero menos de aquí. Porque en este lugar estamos los consagrados para Dios en este lugar. Levante su mano y diga, gloria a Dios pues. El que no abre la boca es porque está sintiendo que le está pegando en la llaga. Dicen los santos, gloria a Dios. Si no, volvamos a repetirlo. Mire el que tiene la par, mire el que tiene la par. Mire lo que empurrado está, mírelo. Digan los santos, gloria a Dios. Mírelo, mírelo. Porque esta palabra le suena de pedrada. Dice la Biblia que ningún adúltero, ningún fornicario, ningún hechicero, ninguno, porque hay tantos maricones en la iglesia hoy también. Se han metido un montón de maricones. Cantemos gloria a Dios. Afeminados, una cosa es maricón y otra cosa afeminado. Hay afeminados en las iglesias. Muchachitos que les gusta ponerse blusas de mujer. Muchachitos que les gusta andar con prenditas, con aritos de mujer. Arrepentite, marica. Arrepentite, afeminado. Cristo viene pronto a traer su iglesia. Corrompido, arrepiéntete. Él viene por una iglesia sin mancha, aleluya, y sin arrugas. Si estás estafando y te llamas a ser cristiano, deja que el Espíritu Santo haga una obra en ti. Si tienes 4 mujeres, decídete por un adúltero. Si no, vas a terminar siendo maricón al final. Decídete por una mujer. Y máximo cuando usted es líder. Aquí viene sin vergüenza, viene a cuentear a las mujeres de la iglesia. Y a su pobre vieja chancluda ya la tiene. Pero ni la trae a la iglesia, sin vergüenza. ¿Por qué ya no están fríos? Ya despertaron. Más del 50% de la iglesia está en un estado de putrefacción. No, hombre, hoy te dicen santo, bendecido, bendición, Dios te bendiga. Y hay un gran corrompimiento en la vida de estas personas. Mentirosos en la casa y aquí vienen a aparentar lo que no son. ¿Verdad? Jóvenes que se masturban en las casas. Y aquí vienes a adorar con Dios con las manos todas sucias. Señoritas introducidas en pecados, metidas con personas que no son ni cristianos, andas de novio con un impío. Arrepentite. Arrepentite, Dios no te va a levantar. Aquí vienen los jóvenes, aquí bien bonitos, se ven con Biblia y andan con impías. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Y allá andan, todos nos vamos a ir. Y allá andan haciendo recuentos de un montón de locos. 50 mormones, 150 testigos de Jehová, 30 de la palabra que cambia, 15 de príncipe de paz, 10 de las asambleas de Dios. Y hacen una sumatoria, todos, hasta los de la sexta Sai Baba, hasta los hindúes, hasta los mismos islamistas. Dios los va a levantar. Porque el principio, dicen algunos, es que todos adoremos
ni importando el desvío de los caminos, pero todos nuestra adoración va dirigida, aunque sea a otros dioses con el mismo nombre, pero todos vamos a ser amados por Dios. Al diablo con eso. Cuando aparezca ese Mesías, falso Mesías, que Israel está esperando, ya nosotros no estamos aquí. Seremos levantados con poder. Seremos levantados con poder. Seremos levantados con poder a la nueva Jerusalén. A que tú te vas y yo también. A mí no me importa si no le gustan estos mensajes. Yo sé que hay un montón de sinvergüenzas viéndome ahorita. Vieja adúltera, arrepiéntete. Pastor adúltero, arrepiéntete. Fornicario, arrepiéntete. Hechicero, arrepiéntete. Quien quiera que seas, el Señor nos llama a un arrepentimiento genuino. Tú que vienes todo frío y fuiste cristiano, viejo, ahí andas todo aguado, todo flojo. ¿Te compones o te quedas? Pero no puedes seguir como que fuera niña. Ay, ya no es cristiano. No, es que un zancudo me picó. Viejos y rebeldes. Viejas y rebeldes. Sí, sálganse, el que quiera salirse, ahorita váyanse. Pero el que se queda es porque sabe que Dios le está hablando en esta noche. Hoy es el momento de volvernos a Él. Si son dos personas diferentes, este tipo pronto va a aparecer según el marco profético. El impostor, el anticristo. Pero cuando Cristo venga va a regresar con poder. ¿Quién lo va a detener en las regiones celestes donde hay jerarquías de demonios? Ya se comienzan a oír los pasos, señores. Los ruidos que hay en diferentes países. Y alerta, porque Él no va a permitir que pasemos lo que viene a este mundo. El volcán Chichote Quemado de Guatemala explotó. El volcán de Hawái, como Cuanduay, también explotó. El segundo volcán en Guatemala, Tiempo Quemado, explotó. Y hoy los científicos antier sacaron su dato y dice, es inminente, según los datos que hemos recaudado, que la falla de San Andrés se va a dar un día de estos. Señores, si eso se da y la iglesia está aquí, van a morir miles y millones, que ya sacaron un dato específico de cuántos millones van a morir en Los Ángeles. Pero una cosa le digo, hay que doblar rodillas hoy más que nunca, y hay que leer las escrituras, porque si hay promesa para nosotros, significa que el Señor está cerca. Vale la pena mantenernos fieles, pero hay de aquellos aguados y flojos espirituales que cuando vienes a la iglesia Todo apático. O vienes cuando te planta la gana, niño malcriado. En el bus no me voy, mejor prefiero irme a pie que relacionarme con esa chusma. Psíquico, niña Florinda. Voy a la iglesia pero sin relacionarme con nadie. ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Aborreces a tu prójimo. Pero la noticia es esta: estemos alertas, hermanito. Si usted ha estado jugando que no viene, que sí viene, es tiempo de definirse. Jesús viene por los suyos. Si estás metido en el pecado, reconcíliate hoy. Si eres amigo, eres hijo de cristianos y no eres convertido, porque aquí hay niñitos aquí que, ya les dije, andan con cueras maricas, sí, con aritos aquí, ve. Parecen guacamayas con el pelo todo así. Y son hijos de creyentes. No, hombre, la mamá le dijo, que ya la deconiza le dijo, aunque sea del pelo de guacamaya, te levanta el Señor, hijo. ¿Quién le ha dicho? Vuélvete hoy a Dios y Él te perdonará tus pecados. Cerremos nuestros ojos. Nadie se vaya a mover de sus asientos. Nadie.
Nadie. Cristo va a regresar un día con poder. Entonces vamos a decir: Yoshama, Yosham, sálvanos ahora, hijo de David. Yo voy a dejar 4 minutos. Pónganse de pie los que le van a rendir su vida a Cristo en esta noche. Rápido, las personas que son amigos, pónganse de pie. Los que hoy van a recibir a Jesús por primera vez, pónganse de pie. Pónganse de pie. 4 minutos voy a dar. Pónganse de pie si hay amigos con nosotros que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Dios te está llamando a ti en esta noche. Pónganse de pie los amigos que le van a rendir su vida a Jesús. Rápido. Ya va pasando 1 minuto, me quedan 3. ¿Usted cree que yo le voy a rogar? Está equivocado. Hágase el favor usted solo. Porque con ese tipo de vida, con ese estilo de vida que usted lleva, está en desgracia, está en caos. 2 minutos me quedan, lo voy a aprovechar. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse con Dios. Rápido, si alguna persona se ha involucrado en el pecado, pónganse de pie los que necesitan reconciliarse rápido. Rápido, 2 minutos tengo. Pónganse de pie las personas que necesitan reconciliarse con Dios. Voy a orar por usted. ¿Hay alguien que necesite reconciliarse hoy? Corre el minuto. 1 minuto me va a ir quedando. Yo voy satisfecho porque le prediqué la palabra. Allá usted, si es hallado falto en aquel día. Termino en el último minuto. ¿Habrá alguien que aproveche este último minuto para reconciliarse con Dios? O lo dijeron por allá: hay que tornar el evangelio agradable para que la gente se mezcle en el evangelio. Señores, ese es un falso evangelio. Un evangelio lleno de chistes, un evangelio involucrado en el pecado. Hay que tornarlo alegre. No, señores, esta es la palabra que transforma y cambia la vida del hombre. Pónganse de pie los que necesitan reconciliarse. Termino ya. ¿Habrá alguna persona quien necesite reconciliarse con Dios? Póngase de pie. Rápido, póngase de pie. Muévanse todos los que están allá. Los líderes no, porque no traen ni amigos. Ustedes, diáconos, vayan donde los mismos líderes, invítenlos para que reconcilien. Porque es eso, tiene que haber una entrega total. Vayan, hermanitos, busquen las personas. Porque si le digo un líder no trae amigos, ¿y a quién va a buscar? Ustedes que son diáconos, busquen los amigos. Vayan donde están 2 que 3 personas. Rompan los paradigmas. ¿Habrá alguien en esta noche quien necesite reconciliarse? Hermanitos, les voy a dar un consejo a los diáconos que están en el portón. Vayan allá afuera, porque allá hay personas afuera en el parqueo, en el chalet. Allá se quedaron. Vayan a invitarlos, díganle: el Señor te llama. Vayan, les da miedo. Porque allá se quedan atrás y no entran. Y vienen de cantones. Allá se quedan. ¿Buscando qué? Mejor quédate en la casa. Mayor provecho vas a sacar que el venir aquí a perder tu tiempo. ¿Habrá alguna persona quien más se necesite reconciliar en esta noche? ¿Habrá alguien más quien va a reconciliarse en esta noche? No te quedes en tu asiento. No te quedes. ¿Habrá alguna persona más? Pongámonos de pie todos. Pongámonos de pie todos. Levante sus manos hacia arriba. Vamos a orar. Vamos a orar. Levante sus manos. Mientras yo esté orando, si usted quiere correr aquí al frente, ya está de pie y quiere salvarse, más le vale que se arrepienta, porque la muerte en este país anda tocando las puertas, señores. Y si usted se muere sin Cristo en pecado y habiendo conocido el evangelio, usted va directamente al Hades, la antesala del infierno. ¿Habrá alguna otra persona más todavía? ¿Habrá alguien más que ya lo invitaron 4 veces, 5 veces? ¿Habrá alguien más todavía? Entonces les queda de experiencia que aquí no venimos a jugar a hacer cultos y que tenemos que abarcarnos para traer gente por cantidades
¿De qué sirve que saquen buses y con los mismos hermanos de siempre, fríos, apáticos, que no quieren ni trabajar? Es hora de definirse, señores, ensuciarse o santificarse. Padre y eterno Dios, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Ahora que tú has salvado esta vida, sigue salvando, sigue añadiendo, no solamente aquí en este recinto, sino en aquellas personas, Señor, que nos están viendo a través de las redes sociales. Salva. Y los que hoy, Señor, se han portado de manera reacia contra ti, te pedimos que obres en sus corazones. Hazles despertar, hazles volver a ti, y que no entre en un estado, Señor, de adormecimiento. Rogamos por toda tu iglesia que nos impulses a seguir estudiando tu palabra, a leer tu palabra, porque sabemos que el tiempo está cerca. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús damos la bienvenida a este caballero. Es un alma. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.